¿Alguna vez te has sentido atrapado en la misma forma de pensar y quisieras ver todo con otros ojos? ¿Has pensado que, aunque cambien las circunstancias externas, lo que realmente necesitas es cambiar tu forma de ver? ¿Te gustaría descubrir un método simple para transformar hasta tu peor día en una oportunidad de crecimiento? Hoy en un curso de milagros aprenderás a ver lo cotidiano de una manera completamente nueva. Lo que parece un objeto aburrido puede convertirse en la puerta a un cambio de conciencia. No se trata de mesas o sillas, sino de cómo funciona tu mente y cómo puedes liberarla. Lo simple es poderoso. Una frase puede empezar a sanar tu manera de pensar. Si alguna vez sentiste que estabas al borde de rendirte, esta lección puede devolverte la alegría. Con humor, práctica y un poco de fe, podrás cambiar tu visión del mundo. Prepárate, porque la lección 28 de un curso de milagros puede ser tu entrada a una vida más ligera, más clara y mucho más feliz. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Así comienza la lección 28 de un curso de milagros. Puede sonar simple, casi demasiado obvio, pero cuidado, lo simple es lo que más poder encierra. En esta lección, encontramos una especie de versión avanzada de la lección 21 que decía, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Ahora se sube la intensidad, como cuando en una serie el protagonista pasa de los entrenamientos básicos a la misión más arriesgada. Por eso la frase no es cualquier cosa, por encima de todo. Ese por encima de todo es como poner prioridad máxima en tu GPS mental. No importa si la vida te distrae con atascos, desvíos o túneles oscuros, tu objetivo es claro, cambiar la manera en que ves las cosas. Pero vamos a practicar esto. El ejercicio de hoy consiste en hacer 6 sesiones breves a lo largo del día, de no más de 2 minutos cada una. El procedimiento es muy simple. Eliges un objeto, como una mesa, y repites mentalmente, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera. Y aquí viene lo interesante. No se trata de volverte decorador de interiores, ni de cambiarle el color a la mesa, aunque tampoco estaría mal un cambio de look de vez en cuando. Lo que se busca es activar en tu mente un mecanismo diferente, el mismo que luego te permitirá ver de otra manera tus pensamientos, tus prejuicios, tus emociones y hasta las historias que te cuentas a ti mismo. En otras palabras, la mesa es solo la excusa. Lo que en realidad estás entrenando es tu forma de pensar. Un ejemplo de esto. Cuando repites la frase mirando un objeto, no es que la silla o el vaso cambien mágicamente. Lo que cambia es tu relación con lo que estás viendo. Y si puedes hacerlo con algo tan cotidiano como un objeto, ¿te imaginas el impacto cuando lo apliques a los problemas que hoy parecen gigantes? De hecho, un curso de milagros insiste en que el verdadero objetivo no es ver diferente una mesa, sino pensar de otra manera. Ahora quiero contarte algo más personal, porque no se trata solo de repetir frases como loros espirituales, sino de comprobar en la vida real lo que un curso de milagros enseña. En una etapa complicada de mi vida, me encontraba hundido. Había perdido a mi padre. Me sentía destrozado emocionalmente. En lo económico iba cuesta abajo y en lo sentimental. Bueno, digamos que tampoco brillaba. Era como si todo estuviera alineado para que mi vida pareciera un drama de telenovela. Visualiza esto. Cada día me levantaba con más peso en la espalda, con esa sensación de que nada tenía sentido. Y me dije, si no hago algo ahora, voy a caer en un pozo sin fondo. Y justo en ese estado, como una señal, apareció un cartel que decía, Terapia de la risa. La verdad, no tenía ni idea de qué era eso. Pensé, ¿en serio? ¿Me voy a curar riéndome como un payaso? Si apenas tengo ganas de sonreír. Pero algo dentro de mí dijo, dale, prueba, ¿qué tienes que perder? Para poner esto en práctica, decidí inscribirme, y desde la primera sesión entendí que estaba entrando en un terreno totalmente nuevo. Imagínate, un grupo de personas, desconocidos, mirándonos las caras y de repente alguien nos dice, a reírse sin motivo. Al principio pensé, esto es ridículo, no sé si reír o salir corriendo.
Pero ocurrió lo inesperado. Tras unos minutos, empecé a reír de verdad. Y lo que al inicio era forzado se convirtió en carcajadas imparables. En la segunda sesión fue aún más intenso. Reí tanto, pero tanto, que terminé tirado en el suelo, golpeando las palmas de las manos contra el piso como si estuviera espantando fantasmas. Y cuando me levanté, me preguntaba, ¿de dónde ha salido tanta alegría? Yo, que estaba convencido de que la vida era solo gris, de repente veía los colores más vivos, la gente más amable. Hasta el café de la mañana sabía distinto. Era como si todo mi mundo hubiera pasado por un filtro más luminoso. Un ejemplo de esto. Antes veía a las personas con desconfianza, como si todas tuvieran algo en contra mía. Después de esas sesiones, empecé a notar gestos que antes ignoraba. Una sonrisa, una palabra amable, un detalle pequeño que antes mi mente negativa no registraba. Y aquí está la clave. La terapia de la risa no me metió alegría desde fuera. Simplemente despertó lo que ya estaba dentro de mí. Fue la confirmación viva de lo que enseña un curso de milagros. Lo que ves afuera es un reflejo de cómo eliges ver adentro. Imagina ahora aplicar este principio en tu vida. Lo mismo que yo experimenté con la risa, puedes experimentarlo con tus pensamientos, con tu trabajo, con tus relaciones. No necesitas que cambien las circunstancias. Necesitas cambiar tu manera de ver. Así que, ¿por qué te cuento todo esto? Porque si yo no hubiera tomado la decisión de ver las cosas de otra manera, seguramente habría seguido hundido en la tristeza, repitiendo el mismo guión oscuro una y otra vez. Y aquí va otra ancla práctica. Imagina tu vida como si fuera una película. Si siempre eliges el mismo género, digamos drama o terror, ya sabes cómo termina. Pero si eliges conscientemente cambiar de género y decir, por encima de todo, quiero ver esto de otra manera, entonces conviertes un drama en comedia o un suspenso en una aventura inspiradora. Un curso de milagros nos recuerda que el poder de transformar la experiencia está en la mente, no en las circunstancias externas. Lo mismo que yo descubrí en la terapia de la risa, tú lo puedes descubrir aplicando esta lección. Porque no se trata de mesas o sillas, se trata de entrenar tu percepción. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en algo que hoy te preocupe. Puede ser tu economía, una relación complicada o incluso tu propio estado de ánimo. Míralo mentalmente y repite. Por encima de todo, quiero ver esta situación de otra manera. Hazlo sin prisas, como si sembraras una semilla en tu interior. Quizá no cambie de inmediato lo que ves, pero sí empezará a cambiar el terreno donde esa experiencia crece, tu mente. Y aquí entra el toque humorístico. Si funcionó conmigo, que pasé de llorar todos los días a reírme como si hubiera escuchado el mejor chiste del universo, imagínate lo que puede hacer contigo. Otro ejemplo de esto. Si ves a alguien que te cae mal, en lugar de repetir mentalmente, ¡qué insoportable!, prueba con la lección. Por encima de todo, quiero ver a esta persona de otra manera. Puede que no se convierta de la noche a la mañana en tu mejor amigo, pero sí empezarás a liberar el veneno que te hace sufrir. Un curso de milagros repite una y otra vez que el cambio real no está en las cosas, sino en cómo las interpretamos. Y cuando cambias tu percepción, lo que antes parecía una carga se convierte en una oportunidad. Así que aquí tienes la clave. No esperes a que la vida te obligue a cambiar. Hazlo tú antes, de manera consciente. Para poner esto en práctica hoy, cada vez que te cruces con algo que te cause molestia, míralo y di, por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. Hazlo con una mesa, con una situación, con una persona, con un recuerdo. Poco a poco, tu mente empezará a abrirse a un nuevo enfoque. Y ya para cerrar, recuerda que esto no es teoría bonita para colgar en la pared, es un entrenamiento mental que transforma vidas. Un curso de milagros no busca que seas perfecto, sino que aprendas a mirar desde otra perspectiva, una más ligera, más amorosa
y, si me permites, también más divertida. Así que te invito. Comenta aquí abajo cómo aplicarías esta lección en tu vida. Suscríbete si aún no lo has hecho y acompáñame en este camino. Porque como ves, incluso una mesa puede convertirse en tu maestra de transformación. Y recuerda, dar like, porque a ti te cuesta muy poco, pero al canal le ayuda mucho. Un abrazo enorme desde un curso de milagros por Alberto Salinas.